En un círculo de radio 3 centímetros se encuentra en la longitud del arco que subtende un ángulo central de 120 grados. Mirando este círculo aquí el radio es de 3 centímetros, y este ángulo central aquí sería 120 grados. Queremos determinar la longitud de este arco aquí. La fórmula para la longitud del arco es S es igual a R por θ. Donde S es la longitud del arco, R es el radio y θ es la medida del ángulo central que debe estar en radianos. Convertir primero 120 grados a radianos. Tan multiplicar por pi dividido por 180 grados. Aquí podemos simplificar. Tanto tienen un factor común de 60. Hay 360 exaneutones 182 60 exaneutones 120, así que 120 grados es igual a 2pi dividido por 3 radiantes. Así que esta longitud de arco verde es igual a los 3 centímetros de radio. X 2pi sobre 3 radianos. Y esto simplifica muy bien. Los 3 simplifican. Así que nuestra longitud de arco es igual a 2pi. Y sería centímetros que serían aproximadamente 6.28 centímetros. Ahora vamos a ver un problema de aplicación. De la distancia de que la Tierra viaja en un mes en su camino alrededor del Sol, asuma que el camino de la Tierra alrededor del Sol es un círculo de radio de 93 millones de millas. Así que este punto aquí sería el Sol y este punto aquí sería la Tierra. Y desde que se tome un año completo para que la Tierra viaje alrededor del Sol en un mes, tenemos 1/12 de una revolución para que θ sería 1/12 de 2pi radians. Recuerde 2pi radians sería una rotación alrededor del círculo. Entonces, si simplificamos esto para este problema, vamos a usar θ igual pi6. Y el radio es de 93 millones de millas. Y esto es todo lo que necesitamos para determinar la distancia que la Tierra viaja en un mes. Sería la longitud del arco, igual a 93 millones de millas de veces pi6 radians. Vamos y determine este producto en la calculadora. Tienes 93x pi6. Así que la distancia a la Tierra viajaría en un mes. Sería aproximadamente 48.7 millones de millas.